Hay promesas que se hacen con lágrimas en los ojos. Que nacen del hambre, del cansancio y de los silencios largos después de un día duro. Promesas que no se escriben en papel, pero que se graban en el alma, con la fuerza de una esperanza que se niega a morir. Daniel tenía solo 17 años cuando se hizo esa promesa. La hizo una noche, sentado en el borde de su cama, en una casa pequeña de paredes descascaradas, en un barrio donde las oportunidades eran tan escasas como las sonrisas despreocupadas. Afuera, los perros ladraban como si también quisieran gritarle algo al mundo. Adentro, sus padres dormían exhaustos, después de otra jornada rompiéndose el lomo para que él pudiera estudiar. Elena, su madre, vendía empanadas en la calle. Con los dedos quemados por el aceite y la espalda encorvada por los años, aún encontraba tiempo para preguntarle cada noche cómo iba con los códigos, con los algoritmos, con esos mundos digitales que ella apenas entendía, pero en los que creía con fe ciega, porque su hijo sí creía. Roberto, su padre, era obrero. Llegaba todos los días con las botas cubiertas de cemento y una sonrisa que no delataba el dolor en sus rodillas. Él no decía mucho, pero su manera de apoyar a Daniel estaba en los hechos, en el televisor que vendieron para pagar el internet, en el teléfono viejo que reparó 1000 veces para que su hijo pudiera seguir estudiando. Y esa noche, mientras el foco temblaba con cada ráfaga de viento que se colaba por la ventana rota, Daniel no pudo más. Sentía el pecho apretado. Había visto a su madre rechazar su cena porque no tenía hambre y a su padre fingir que todo estaba bien, aunque sus manos ya temblaban por el desgaste. Se levantó, caminó hacia la pequeña sala y miró a sus padres dormir en ese colchón compartido que apenas amortiguaba el cansancio de sus días. Ahí, en silencio, murmuró, un día, yo los voy a sacar de aquí. Voy a hacer que vivan como merecen. No va a ser mañana, pero va a pasar. Lo juro. Nadie lo escuchó. Pero esa promesa fue real. Más real que todo lo que había conocido hasta entonces. Porque aunque su realidad era dura, su determinación era más fuerte. Y eso, él lo sabía, Daniel no era un genio. Pero tenía algo más valioso, una mezcla peligrosa entre obstinación y amor. Estudiaba con el celular prestado de un primo, usaba el Wi-Fi del vecino cuando podía y aprendía con videos gratuitos, artículos traducidos y foros en los que apenas entendía las palabras técnicas. Pero insistía. Día tras día. Noche tras noche, sus amigos lo llamaban loco. Nadie de aquí sale adelante, Dani, le decían. Pero él no los escuchaba. Porque cada línea de código que escribía era un ladrillo más en el puente que lo separaba de la pobreza. Y cada error que cometía era una lección que lo acercaba a su sueño. A esa promesa, había días en los que sentía que no podía más. Que su cabeza iba a estallar de tanto intentar entender conceptos que parecían diseñados para otro mundo. Pero entonces, recordaba los pies hinchados de su madre. Las manos partidas de su padre. Y volvía a sentarse. A intentarlo otra vez. En esa casa, no había lujos. Pero sí había amor. Un amor que lo sostenía. Que lo impulsaba. Que le daba sentido a todo. Daniel comenzó a destacarse. Participaba en comunidades online, resolvía problemas complejos en tiempo récord, y poco a poco empezó a llamar la atención. A los 18, consiguió su primer trabajo como freelance. Era algo pequeño, una aplicación simple para una tienda virtual. Pero cuando recibió su primer pago, corrió a casa y lo dejó en la mesa de la cocina. Elena lo miró confundida. Roberto no dijo nada, pero sus ojos se humedecieron. Es para ustedes. Para que esta semana no falte nada. Esa noche, comieron pollo. No porque no les gustara la comida de siempre, sino porque era algo que no se permitían desde hacía meses. Y mientras comían, Daniel no dejaba de mirar a sus padres. No decía nada, pero dentro de él, la promesa seguía latiendo con más fuerza que nunca. A veces, las historias no empiezan con un héroe, ni con un momento espectacular. A veces, simplemente comienzan con un hijo viendo sufrir a sus padres. Con un joven que, en lugar de rendirse, decide pelear, y Daniel estaba listo para pelear. Porque su historia, aunque nadie más lo supiera todavía, estaba a punto de cambiar para siempre. Daniel no sabía lo que venía.
No podía imaginar la velocidad con la que el mundo podía girar a su favor cuando uno se prepara, insiste y se mantiene firme en sus principios. Lo que comenzó como un pequeño trabajo remoto se convirtió en una cadena de oportunidades inesperadas. A los 19 años, ya tenía un portafolio que hacía levantar cejas en cualquier entrevista, aunque él no buscaba entrevistas. Él creaba, entre líneas de código y noches sin dormir, comenzó a desarrollar una idea que había nacido de su propia necesidad, una aplicación para ayudar a personas de bajos recursos a encontrar trabajos freelance, sin barreras técnicas ni intermediarios abusivos. La llamó Raíz, porque eso era lo que él era, alguien que venía desde la raíz, desde abajo, desde donde nadie suele mirar. El primer prototipo lo lanzó de manera casi artesanal, con ayuda de un amigo que le debía un favor y una pequeña inversión que obtuvo vendiendo su computadora vieja. El diseño no era el mejor, pero funcionaba. Y eso bastó. En menos de un mes, más de 1000 personas se habían registrado. En 2 meses, la cifra se había multiplicado por 10, fue entonces cuando todo cambió. Un empresario colombiano con influencia en el mundo tech encontró la app navegando por casualidad y decidió contactarlo. Le propuso una inversión seria a cambio de una parte del negocio. Daniel, al principio, dudó. No sabía si aceptar. No por desconfianza, sino porque el miedo al éxito a veces pesa más que el miedo al fracaso, pero pensó en sus padres. Pensó en el colchón viejo, en la cena sin carne, en los días que caminaban kilómetros para no gastar en pasajes. Y aceptó, ahí comenzó su ascenso real. La app se viralizó en foros de tecnología, fue destacada en varios medios especializados, y poco a poco, Daniel pasó de ser ese chico que trabaja desde su barrio a el joven genio mexicano que está revolucionando el acceso al trabajo en América Latina. A los 21 años, había logrado lo impensable. Su empresa facturaba millones, tenía un equipo sólido, y recibía invitaciones a conferencias internacionales. Pero lo que más lo emocionaba no era el dinero, ni los reconocimientos. Era la llamada que hizo a sus padres ese día. ¿Se acuerdan de aquella promesa? Ya no tienen que trabajar más. Vayan preparando las maletas. Nos vamos a mudar. Elena no dijo nada al principio. Solo lloraba. Roberto, en su forma callada, simplemente respiró hondo y soltó un te dije que lo iba a lograr a su esposa, como si siempre lo hubiese sabido. Daniel alquiló para ellos una casa hermosa en las afueras de la ciudad, con jardín, con cocina grande, con camas cómodas. Les compró un auto sencillo pero nuevo. Y les puso una enfermera para que ayudara a su padre, que ya empezaba a sentir los achaques del cuerpo cansado. Ese día celebraron con un pastel comprado, no por falta de ganas de cocinar, sino porque esta vez querían algo distinto. Algo que dijera, lo logramos. Y en medio de la fiesta familiar improvisada, Daniel miró a su madre y le dijo, todo esto es tuyo, mamá. Porque tú creíste cuando nadie más lo hacía. La vida parecía sonreírle. No solo por los logros materiales, sino por la sensación de haber cumplido. De haber roto el ciclo. De haber ganado la pelea, pero en los rincones del éxito, muchas veces se esconden sombras que uno no espera. Personas que no vivieron la lucha, pero quieren compartir la victoria. Voces que te susurran que para mantener el éxito, hay que cambiar. Adaptarse. Dejar atrás el pasado, y Daniel, sin saberlo todavía, estaba a punto de cruzar una línea que lo alejaría de aquello que lo había sostenido desde el principio. Porque el mundo del dinero es brillante, pero también puede ser ciego. Y a veces, en ese resplandor, uno deja de ver lo que más importa. Daniel se mudó a la Ciudad de México con el entusiasmo de quien siente que está conquistando su propio imperio. Lo hizo con la energía de un joven que había salido del barro para construir su castillo. Al principio, todo era novedad, el departamento con ventanales enormes, los restaurantes de lujo, las reuniones donde todos hablaban rápido y sonreían como si el mundo les perteneciera. Fue allí donde conoció a Iván y a Lucía. Iván era un empresario de mirada fría y sonrisa impecable. De esos que parecen saber exactamente qué decir en cada momento para ganarse la confianza de quien tienen enfrente. Lucía, por su parte, era una estratega digital brillante, carismática, siempre rodeada de gente importante, con un talento especial para hacer que los demás se sintieran pequeños o desactualizados.
Ambos lo admiraban, al menos en apariencia. Le decían que tenía una historia poderosa, pero que necesitaba pulir su imagen si quería jugar en las grandes ligas. Es inspirador que vengas de abajo, Daniel, pero hay que cuidar la narrativa. Nadie quiere invertir en un chico que aún habla como si viviera en un barrio pobre, le dijo Lucía una noche, con una copa de vino en la mano. Al principio, Daniel se reía. No le daba mucha importancia. Pero las palabras empezaron a calar hondo. Le hacían sentir que su origen era un peso, un estorbo. Que si quería ser tomado en serio, debía dejar atrás ciertas costumbres. Incluso ciertas personas. Tus padres son gente maravillosa, no lo dudo. Pero mostrar demasiado esa parte de tu vida puede dar la impresión de que aún no estás listo para el siguiente nivel, le soltó Iván, en tono casi paternal. Daniel no respondía. Solo asentía en silencio, como quien no está convencido, pero tampoco quiere quedarse atrás. Empezó a vestir distinto. A cambiar su acento. A evitar contar anécdotas de su infancia. Y poco a poco, también comenzó a distanciarse emocionalmente de sus padres. Las llamadas se hicieron menos frecuentes. Las visitas, aún más. Siempre había una excusa: reuniones, viajes, compromisos de último minuto. Elena intentaba entender. Roberto no preguntaba. Solo guardaba esos silencios incómodos que dicen más que cualquier reproche. Una noche, mientras cenaban en su nuevo hogar, Elena le dijo, sin rodeos: te extraño, hijo. No al Daniel exitoso. Al que venía cada noche a contarnos sus sueños. Al que se sentaba a ver novelas conmigo aunque no le gustaran. Ese Daniel todavía existe. Él se quedó callado. Luego, como si la pregunta lo hubiera incomodado profundamente, respondió con una mezcla de fastidio y defensa: mamá, estoy haciendo todo esto por ustedes. No puedo estar aquí todo el tiempo. Ya no soy un niño. Necesito crecer. Pero crecer no es olvidarse de dónde se viene, murmuró ella. Ese fue el comienzo del quiebre. Después de esa conversación, algo cambió en Daniel. Se sintió acusado, juzgado. Como si sus padres no valoraran lo que estaba haciendo. No entendían, pensaba, que el mundo en el que ahora se movía era distinto. Que no podía simplemente ser el mismo chico de antes. Que tenía que evolucionar. Las semanas siguientes, evitó contestar llamadas. Dejaba los mensajes sin responder. Cuando Elena insistía, él decía que estaba ocupado, que ya hablarían. Pero no hablaban. Lucía lo felicitó por esa decisión madura. Iván y yo estamos orgullosos de ti. No es fácil cortar con el pasado, pero es necesario. Los inversionistas lo van a notar. Ahora eres alguien de este mundo, Dani. Y Daniel, confundido entre la ambición y la lealtad, eligió avanzar. O al menos, eso creía. El cambio fue tan radical que incluso dejó de enviar dinero con regularidad. Se ven bien, no lo necesitan tanto, pensaba, justificándose. Empezó a racionalizar su distancia, como si fuera una etapa inevitable de la vida adulta. Elena, desde su cocina, seguía horneando pan para sus vecinos, aunque ya no necesitaba el dinero. Pero lo hacía para ocupar el corazón, para no pensar. Roberto, por su parte, volvía a sentarse en la puerta de la casa cada tarde, con la mirada fija en el horizonte, esperando una visita que ya no llegaba. Y Daniel, rodeado de luces, de pantallas, de proyecciones de crecimiento y cifras millonarias, no se daba cuenta de que en su intento de ser parte del nuevo mundo, estaba traicionando el que le dio origen, porque a veces, no es el éxito lo que cambia a las personas. Es el miedo a no pertenecer. Y Daniel, sin saberlo, comenzaba a perderse a sí mismo. Una noche, mientras cenaba en un restaurante exclusivo con vista panorámica al Ángel de la Independencia, Daniel recibió una llamada de su madre. No la contestó. Ni siquiera miró la pantalla. Solo desactivó el sonido y volvió a sumergirse en la conversación trivial que mantenía con un grupo de emprendedores que hablaban de fondos de inversión como si fueran recetas de cocina. Elena insistió varias veces más durante la semana. Mensajes de voz, textos breves. Todos con un tono contenido, como si no quisiera incomodar. Hasta que uno de ellos decía simplemente: te extraño, hijo. Solo quería saber cómo estás.
Ese mensaje lo leyó mientras esperaba abordar un vuelo hacia Monterrey para una conferencia. Lo miró. Lo volvió a mirar. Y luego, lo borró. Fue entonces cuando tomó la decisión final. No fue un arrebato, ni una discusión, ni siquiera un malentendido. Fue frío, racional, casi quirúrgico. Cambió de número. Delegó la administración de las transferencias a un asistente y le pidió que las cancelara. Pueden arreglárselas, dijo sin convicción, como quien repite algo aprendido. Lucía celebró la decisión. Iván también. Ya estás listo para el siguiente paso, dijeron. Pero algo dentro de Daniel comenzó a apagarse. No de inmediato. No con estruendo. Más bien como una vela que arde tranquila, pero a la que le queda poca cera. No lo notaba, porque afuera todo brillaba. Las portadas, los aplausos, las entrevistas. Su nombre ya empezaba a ser una marca. El chico de oro de la innovación social, lo llamaban. Ironías del destino. Durante una entrevista en vivo para un programa importante, el conductor le preguntó, ¿y tu familia, qué dicen ellos de todo lo que has logrado? Daniel sonrió forzadamente, están muy orgullosos. Siempre me apoyaron. Esa noche, al llegar al departamento, se quedó largo rato mirando su reflejo en el espejo. Pensó en llamar. Pensó en escribir. Pero no lo hizo. Se sirvió un whisky caro, se puso una playlist instrumental y se repitió que todo estaba bien. Que tenía que seguir adelante. Así pasaron los meses. Elena dejó de llamar. Entendió. O al menos eso intentaba. Roberto tampoco decía nada. Solo miraba por la ventana, con los ojos más apagados cada día. La casa seguía estando limpia, ordenada, pero con un silencio distinto. Uno que dolía. En la ciudad, mientras tanto, Daniel vivía el vértigo del éxito. Ruedas de negocios, cenas con celebridades, invitaciones a festivales de tecnología. Empezó a invertir en otras startups, a dar charlas, a figurar en rankings de jóvenes más influyentes. Pero también empezó a perder el control. Su empresa creció demasiado rápido. Las decisiones se tomaban con prisa, sin análisis profundo. Iván sugería recortes, despidos, movimientos agresivos. Lucía ya no era solo una estratega, sino parte del consejo. Y en cada junta, lo convencían de que la ambición debía ir por encima de todo. La presión aumentó. Las jornadas se extendían hasta el amanecer. Daniel apenas comía, apenas dormía. Lo que antes era pasión, ahora era una obligación sin alma. Había dejado de crear. Solo gestionaba. Solo sobrevivía al ritmo de un mundo que no perdona la pausa. Un día, su contador le informó que había irregularidades graves en los fondos. Que parte del capital había desaparecido. Al principio, creyó que era un error. Luego, descubrió la verdad. Iván había desviado recursos, usando empresas fantasmas y documentos manipulados. Y Lucía, al parecer, sabía más de lo que decía. Daniel intentó frenarlo. Quiso denunciar. Pero ya era tarde. Las autoridades comenzaron a investigar. Los medios olieron sangre. Y cuando eso pasa, no hay éxito que valga. Los titulares pasaron de elogios a escándalos en cuestión de días. La caída del prodigio, el fraude detrás del héroe tech, del barrio a la trampa del poder. Todos querían un pedazo de la historia. Pero no la historia real. Querían la caída. El espectáculo. Lucía desapareció. Iván también. No respondían llamadas, no daban la cara. La empresa quedó en ruinas. Los inversores exigían respuestas. Los usuarios, reembolsos. Y Daniel, solo silencio, sin dinero. Sin socios. Sin reputación. Y entonces, cuando no quedaba nadie a su alrededor, pensó en ellos, en Elena. En Roberto. En la cocina pequeña. En las risas sencillas. En la promesa. En esa promesa que ahora pesaba más que nunca, buscó su antiguo celular, el de antes del éxito. El que tenía guardado como un recuerdo. Lo encendió. Tardó varios minutos. Pero cuando al fin lo hizo, revisó los contactos y encontró el número, llamó. Una,
2, 3 veces. Nada. Decidió buscar a don Marcelo, el vecino de siempre. Ese que cuidaba las plantas de la calle y sabía todo lo que pasaba en el barrio. Cuando al fin atendió, Daniel apenas pudo articular palabra. Don Marcelo, soy Daniel, mis padres, ¿están bien? Del otro lado, solo silencio. Luego, una voz quebrada, Elena, tu mamá, ya no está, hijo. Se fue hace unos meses. Murió de tristeza. No quería aceptarlo, pero eso fue. Y Roberto, está enfermo. Muy enfermo. Daniel sintió que algo se rompía adentro. Como si el corazón se le deshiciera en miles de pedazos. No podía hablar. No podía respirar, había alcanzado el éxito. Pero lo había pagado con el precio más alto, la ausencia de quienes más lo amaban. Y ahora quizás ya era demasiado tarde. El viaje de regreso fue un silencio extendido, un largo túnel donde las imágenes de su pasado se repetían sin cesar. Daniel no podía dejar de pensar en la última vez que vio a su madre. En cómo le dio la espalda. En cómo creyó que siempre habría tiempo para volver, para explicar, para abrazar. Pero el tiempo, cruel y sordo, no espera a nadie. Al llegar a su antiguo barrio, todo parecía más pequeño. Las calles estaban iguales, pero ahora lo rodeaban con un peso distinto. Ya no era el joven que soñaba con escapar de allí. Ahora era el hombre que regresaba buscando perdón. Se bajó del taxi sin maletas, sin planes. Solo con la necesidad urgente de ver a su padre. Caminó hasta la vieja casa, la de paredes desgastadas y puerta de madera carcomida, que tantas veces soñó cambiar por una mejor. Ahora solo deseaba que aún estuviera abierta. Tocó. Una vez. 2. La puerta se abrió con un chirrido leve. Y allí estaba Roberto, más delgado. Más encorvado. Más viejo. Su rostro tenía líneas nuevas, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Esos ojos que una vez lo miraron con orgullo y ahora lo observaban con una mezcla de sorpresa, tristeza y amor. No se dijeron nada al principio. Solo se miraron, y entonces, Roberto dio un paso adelante, levantó la mano con lentitud, y le acarició la mejilla como si aún fuera un niño. Estás más flaco, hijo, dijo con voz ronca. Daniel rompió a llorar. Como no lo hacía desde que era niño. Se arrodilló frente a su padre y le pidió perdón. Por cada silencio. Por cada ausencia. Por cada decisión, Roberto lo abrazó. Fuerte. Con los brazos que aún le quedaban de fuerza. No le reclamó. No lo juzgó. Solo lo sostuvo. Como lo había hecho toda la vida. Esa noche, durmieron bajo el mismo techo. No hubo electricidad, pero sí calor. No hubo banquete, pero compartieron pan y café. Y en medio de ese momento simple, Daniel se sintió más humano que en todos sus años de fama. Al día siguiente, decidió quedarse. No por obligación, sino porque era lo correcto. Llevó a su padre al médico, buscó tratamientos, reconstruyó la casa poco a poco. Empezó a trabajar en un taller local de reparación de electrónicos. No ganaba mucho, pero le alcanzaba para vivir con dignidad. Y lo más importante, cada día podía ver a su padre, hablar con él, escucharlo contar historias viejas, reírse de tonterías y, en las noches, sentarse juntos a recordar a Elena, porque aunque ella ya no estaba, su presencia llenaba cada rincón. El aroma de sus comidas, la forma en que doblaba la ropa, su voz cantando bajito mientras cocinaba. Todo seguía allí, como si el amor no se fuera con la muerte, sino que se quedara flotando, cuidando en silencio. Roberto, aunque enfermo, se mostraba más vivo que nunca. Daniel notaba como su padre, a pesar del cuerpo débil, recobraba un brillo especial en los ojos. Y él mismo sentía que estaba sanando. Que su alma, rota por el abandono, comenzaba a recomponerse con cada gesto compartido. Los vecinos, al principio sorprendidos, lo recibieron con amabilidad. Muchos se acercaban a saludar, a ofrecer ayuda, a agradecer lo que había hecho por el barrio cuando aún tenía dinero. Pero Daniel no buscaba reconocimiento. Solo quería redención. Así pasaron los meses. Lentos. Profundos.
reales, hasta que una mañana, al entrar a la habitación de su padre para darle el desayuno, lo encontró dormido. Tranquilo. Con el rostro sereno. Como si hubiera estado esperando el momento justo para partir, Daniel se arrodilló a su lado, tomó su mano, y no lloró. No al principio. Solo cerró los ojos y le susurró, gracias, papá. Por todo. Por nunca soltarme, ni siquiera cuando yo sí lo hice. El entierro fue sencillo, pero lleno de cariño. El barrio entero asistió. No hubo grandes discursos, solo miradas cómplices, abrazos sinceros, y la sensación compartida de que un hombre bueno se había ido. Esa noche, Daniel se sentó solo en el pequeño patio trasero de la casa. Miró al cielo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Pero también una responsabilidad enorme. Ya no podía cambiar el pasado. Pero sí podía honrarlo. Y esa idea, como una semilla, empezó a crecer dentro de él. Había perdido a sus padres. Pero no lo que ellos le habían enseñado. El amor. La humildad. La fuerza. La fe en uno mismo, y con eso, todavía se podía construir algo. Algo grande. Algo que ayudara a otros a no cometer los mismos errores. A no olvidar. A no abandonar, porque a veces, la segunda promesa es la más importante de todas. Y Daniel ya estaba listo para hacerla. Pasaron los días. El barrio volvió a su ritmo habitual, con sus sonidos familiares, sus vendedores ambulantes, los niños jugando en la calle y los vecinos barriendo las veredas como un ritual que parecía eterno. Pero para Daniel, nada era igual. Cada rincón le hablaba de sus padres. Cada detalle parecía recordarle el amor que lo formó y el vacío que ahora lo habitaba. No quería volver a la ciudad. No podía. No después de todo lo que había pasado. Pero tampoco podía quedarse anclado en el dolor. Sentía que debía hacer algo con todo lo vivido. Que tenía que transformar la culpa, la tristeza y la experiencia en algo que ayudara a otros. Así nació la idea, la fundación, un lugar donde jóvenes de barrios humildes pudieran aprender lo que él había aprendido. Donde no tuvieran que vender el televisor para pagar el internet. Donde sus madres no tuvieran que dejar de cenar para que ellos pudieran estudiar. Donde los viejos como su padre no murieran en soledad, con el corazón cansado por el abandono. Al principio, era solo un papel en blanco con ideas sueltas. Pero Daniel no era nuevo en eso. Sabía cómo se empieza. Sabía que los grandes proyectos nacen del alma, no del presupuesto. Y esta vez, no lo haría por dinero, ni por fama, ni por un titular en los medios. Lo haría por Elena. Por Roberto. Por cada familia que, como la suya, había soñado con salir adelante sin perder lo esencial. Vendió lo poco que le quedaba. Su auto, algunos objetos de valor, y con ese capital inicial, empezó a moverse. Buscó aliados. Llamó a contactos antiguos, no para pedir favores, sino para contar su historia con honestidad. Algunos lo escucharon. Otros no. Pero unos pocos creyeron. Y eso bastó. La fundación se llamó Raíces Vivas, un nombre que él mismo eligió, con el corazón en la mano. Porque aunque sus padres ya no estaban físicamente, su amor seguía latiendo en cada acción que él emprendía. Porque las raíces, aunque no se vean, son lo que sostienen todo. El proyecto creció rápido. No por espectacular, sino por necesario. En los primeros meses, más de 100 jóvenes se sumaron a los cursos gratuitos. Aprendían tecnología, programación, diseño. Pero también valores. Respeto, empatía, memoria. Daniel estaba presente en todo. Enseñaba, barría, servía café. No quería volver a ser el empresario lejano. Esta vez, quería estar cerca. También sumó un espacio para adultos mayores. Un centro de día donde pudieran conversar, compartir, ser escuchados. Donde nadie se sintiera invisible. Era su manera de honrar a Roberto. De cuidar a otros padres como él no había sabido cuidar al suyo. La noticia comenzó a circular. No como escándalo, sino como ejemplo. Los medios locales lo entrevistaron. Luego vinieron los nacionales. Y finalmente, le ofrecieron dar un discurso en un evento de impacto social. Daniel dudó.
No por miedo escénico, sino porque no quería caer en lo mismo de antes. Pero aceptó. Esta vez, tenía algo real que decir, el auditorio estaba lleno. Luces, cámaras, murmullos. Subió al escenario sin trajes caros, sin maquillaje, sin discurso preparado. Solo con su historia, miró al público. Tomó aire. Y dijo, yo no estoy aquí como un ejemplo de éxito. Estoy aquí como un testimonio de lo que pasa cuando olvidas de dónde vienes. Cuando dejas atrás a los que te levantaron. Yo fui ese hijo que creyó que el éxito justificaba la distancia. Que pensó que crecer era alejarse. Y me equivoqué, hizo una pausa. La sala estaba en silencio, perdí a mi madre sin poder despedirme. A mi padre, solo meses después. Me quedé con dinero, con títulos, con artículos en revistas, pero sin lo más importante. Sin el abrazo. Sin el café compartido. Sin el ¿cómo estás?, que no respondía a tiempo, se le quebró la voz. Pero no se detuvo, hoy estoy aquí para hacer una nueva promesa. No a mí. No a ustedes. A ellos. A Elena y a Roberto. Mis padres. Los que me dieron todo cuando no tenía nada. Les prometo que voy a dedicar mi vida a ayudar a los que están donde yo estuve. A recordarles que sí se puede salir, sí se puede crecer, pero sin traicionar tus raíces. El público aplaudió. De pie. No por espectáculo, sino por verdad. Desde ese día, Daniel no paró, la fundación siguió creciendo. Abrieron nuevas sedes. Más jóvenes. Más adultos mayores. Más historias tejidas con dignidad. Él seguía allí, con los pies en la tierra, los ojos brillantes y una voz que ya no temblaba. A veces, por las tardes, se sentaba en el patio de la vieja casa, ahora convertida en centro comunitario, y hablaba solo, mamá, papá, lo estamos logrando. Esta vez, de verdad, y en el viento que pasaba entre las plantas, él juraba que los escuchaba responder. No con palabras, sino con esa paz que solo da el amor cumplido. El que nunca se olvida. El que sigue vivo, aunque los cuerpos se hayan ido, porque hay promesas que no mueren, hay raíces que, aunque invisibles, sostienen los árboles más altos, y hay historias que no terminan en el dolor, sino en el renacer. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar en tus padres, en tus raíces, en aquellas personas que estuvieron contigo cuando no tenías nada, entonces ya cumplió su propósito. La vida de Daniel nos recuerda algo que, en medio del ruido, a veces olvidamos: el verdadero éxito no está en lo que logras, sino en a quien abrazas cuando lo logras. No está en los aplausos, ni en los premios, ni en los ceros en la cuenta bancaria. Está en esos momentos pequeños, reales, humanos. En una comida compartida. En una conversación sincera. En saber que no llegaste solo. Daniel se equivocó. Como muchos de nosotros. Se dejó llevar. Se perdió. Pero también encontró el camino de vuelta. Y eso, quizás, sea el mayor acto de valentía: reconocer que erraste, pedir perdón y reconstruir desde el amor lo que el ego destruyó. Hoy, su historia vive en cada joven que entra a la Fundación Raíces Vivas. En cada adulto mayor que encuentra compañía, respeto, dignidad. Vive en los pasillos de esa casa modesta que se transformó en refugio. En cada palabra que pronuncia con humildad, y en cada paso que da con conciencia. Y quizás, lo más poderoso, es que Daniel ya no necesita títulos, ni portadas, ni premios. Solo necesita cumplir esa nueva promesa que hizo frente a todos: que nadie, jamás, tenga que elegir entre triunfar o amar. Si esta historia resonó contigo, me encantaría que dejaras en los comentarios tu nombre y desde qué ciudad del mundo nos estás viendo. ¿Conoces a alguien que necesita escuchar esto? Compárteselo. Tal vez sea justo lo que necesita para volver a mirar hacia atrás y abrazar lo que un día dejó atrás. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias que, como esta, están hechas para tocarnos el alma. Gracias por estar aquí. Por quedarte hasta el final. Y sobre todo, por no olvidar que las raíces, aunque no se vean, son lo que mantiene al árbol en pie. Hasta la próxima.